Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del bache en la economía mexicana. Y decíamos, otro de los factores que están impactando es que se habla de que el gobierno no está gastando en esta primera etapa, en estos primeros meses de la administración nueva de Enrique Peña Nieto. Sí. ¿Eso es real? Pues mira, justo en estos días el presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, don Jorge Dávila, habló que había pues un no gasto ejercicio, un no gasto ejercido del aproximadamente el 40%. No es el subejercicio porque realmente el subejercicio se verá hasta el final. Pero para ya estar a mediados del año y que en este momento no se haya ejercido un 40% de gasto es preocupante. Acabamos de ver que apenas hace unos días se acaba de publicar lo que van a ser los concursos para el Fondo PYME y el sector empresarial, el comercio, quienes hemos estado esperando los fondos PYME para poder tener financiamiento a las micro, a las pequeñas, pues estábamos un poquito desesperados. Entonces, el no gasto del gobierno evidentemente impacta a lo se suma a la desaceleración de la economía. Sí, el tema de la fuente fundamental de financiamiento de los gobiernos es fundamentalmente los impuestos. La circunstancia que está viviendo la economía mexicana está impactando de alguna manera en la menor capacidad de recaudar impuestos de los gobiernos o del gobierno federal en particular, y particularmente el tema del IVA tuvo una reducción en términos reales del 6%, casi 7%, lo que sugiere que la actividad comercial que de alguna manera genera la capacidad del IVA y la capacidad recaudatoria del IVA de los gobiernos o del gobierno federal, de alguna manera está viendo disminuida. Eso está dificultando el fondeo del gobierno y está impactando de alguna manera en lo que dices, Gerardo, de que está reduciéndose el gasto o no se está aplicando el gasto que de alguna manera puede provocar crecimiento al interior de las entidades, que puede generar contratos de colaboración público-privada con las empresas en las diferentes regiones del país. Lo que es cierto, es un dato también que además preocupa más que el que puede preocupar del 40% que tú mencionas, sí, es que en términos específicos de inversión en infraestructura, de inversión física, ese dato es del 20%, una reducción del mismo periodo de enero a abril de este año respecto del año anterior, que se está disminuyendo. Entonces es un tema que, por supuesto, al sector privado le preocupa, le importa que los contratos, que la relación dinámica entre gobierno y sector privado se dinamice de nuevo, y que la desaceleración que estamos enfrentando en las variables económicas fundamentales pueda compensarse con una dinámica de gasto productivo que promueva el crecimiento y el desarrollo. ¿Cuáles son los aspectos que más le pega a esta falta de gasto? ¿Empleo? Sí. Bueno, empleo de alguna manera, la capacidad de seguir alargando o de generando nuevos contratos de colaboración, como te digo, entre inversión, el sector privado. Entonces, en ese sentido, la inversión impulsada o la capacidad de generar nueva inversión física y productiva y con todo lo que viene implicado en el desarrollo de infraestructura, también de alguna manera se está deteniendo y aplazando, ¿no? Inversión, financiamiento, empresas que dependen mucho de estos contratos, que durante 6 meses no han tenido, que esto se había esperado desde el mes de febrero, marzo, y que ya ha pasado 6 meses, vamos para 7 meses, que no han podido tener el financiamiento, y entonces esto le implica una carga a la empresa que tiene que pagar empleados, que tiene que pagar renta, que tiene que estar sosteniendo. Que tiene que estar sosteniendo y que no viene el recurso, que ha estado esperando el recurso. Ahora, aparte de estos fenómenos que se han comentado, yo creo que también hay un poco de la expertise, hay un poco de la experiencia. Gobierno nuevo, que de alguna manera había ofrecido esta experiencia del saber cómo moverle el papeleo y la tramitología, que yo siempre digo que es una ciencia oculta. En campaña, pues ellos sí saben cómo hacerlo. Pero ya llegar y instalarse y empezar a operar los mecanismos para poder generar el gasto es complicado por todo lo que significan las reglas de operación, y yo creo que se han topado con esto, y que el llamado va a ser a que ahora sí se pongan un poco más vivos, se dé un poco más la agilidad, porque lo que estamos esperando, la expectativa, es que para el segundo semestre se genere más flujo, se dinamice la economía, y esto permita, para los pequeños comerciantes, lo comentamos al principio de año, la expectativa es que la economía estaba detenida y que ojalá para el segundo semestre se diera más, hubiera dinamismo, hubiera mercado, la gente pudiera tener dinero para comprar. Y un poco lo que comentábamos fuera de cámaras, coincide cambio de gobierno
regresa el PRI, viene Enrique Peña Nieto, y yo siento como que se generó un buen ambiente por parte de todos los sectores de la sociedad, empresarios, Sí. Inclusive en la parte política, bueno, pues se hizo un pacto político para empezar a hablar. Entonces, uno imaginaría que por el contrario, debería de haber mejores condiciones para esto. No sé ustedes cómo lo vean. Yo Sí, gracias. El Pacto por México es un reclamo histórico de la sociedad, ¿no? Que se lograran acuerdos. Por supuesto, se están buscando espacios desde la sociedad civil organizada para que el pacto de todas maneras sea un ejercicio receptivo en su capacidad de adoptar propuestas de la sociedad. Y eso efectivamente generó, sobre todo en la interpretación y en el entendimiento que el sector internacional hacía de México, como una buena prueba de que se estaban logrando los acuerdos y de alguna manera se estaba pudiendo generar una nueva dinámica de reformas en el Se país. habla de un buen momento, ¿no? De Exacto, México. el momento de México, digamos, ¿no? La realidad de las cosas, sí es lo que me gustaría yo insistir con ustedes, es que los problemas de México siguen siendo estructurales, digamos, en su capacidad de crecimiento. Podemos dinamizar de nuevo el gasto, podemos orientarlo con reglas claras de operación de nuevo a inversión en infraestructura, pero en todo caso será un paliativo de corto plazo. La verdad de las cosas es que México sigue con problemas grandes y si la dinámica del Pacto por México, los acuerdos entre los partidos políticos, su capacidad para sumar a la sociedad sigue siendo buena, yo creo que podemos tener y pensar para los próximos años si la reforma fiscal, la reforma energética, pueden ser efectivamente las reformas que se necesitan, mejores condiciones para el crecimiento y el desarrollo de Aunque ahí México en también los se ve un próximos años. bache, ¿no? En el pacto, probablemente por las elecciones de este año. Pues mira, todos tenemos esperanza en el que el pacto genere las condiciones que en los 2 sexenios anteriores no se dieron, que fue diálogo y negociación, porque todos debemos estar interesados en sacar a México adelante a través de los acuerdos. El tema que empieza a darse es que no es suficiente, o sea, es necesario, era condición necesaria, pero no suficiente. Y como ya se habló de las reformas estructurales, parte de lo que nosotros en la Cámara de Comercio en pequeño de la Ciudad de México estamos viendo es que las reformas estructurales ojalá y no busquen solamente ser recaudatorias. La parte de la recaudación es importante, necesitamos tener impuestos, tener una fortaleza para poder generar gasto, pero ojalá no sea solamente recaudatoria y busque realmente detonar la productividad, detonar lo que nos ha estado faltando tanto en México, que nuestros sectores productivos, que el comercio, que los servicios se detonen, que nuestro comercio interno detone, porque esta va a ser nuestra fortaleza. De eso hablamos en el último bloque, de cómo ven ustedes hacia futuro que podría mejorar, pero en el caso de las reformas de las que se hablan, ¿por qué no recordamos, Andrés, cuáles serían las principales que están sobre la mesa? Bueno, primero hay que reconocer que se aprobaron reformas La muy laboral, importantes en este primer semestre de gobierno, digamos, ¿no? La educativa, por supuesto, la laboral antes, que ya venía en una dinámica del gobierno anterior, la reforma de telecomunicaciones, que es importante, la reforma financiera. La financiera que ya estaba planteada. La reforma financiera que está sobre la mesa ya para la discusión parlamentaria es una reforma muy importante desde el punto de vista del sector privado. En México el crédito bancario al sector productivo es alrededor del 26%, en otros países es del 26% del PIB, en otros países como el promedio de la OECD es mayor al 100% del PIB. Entonces tenemos un ejercicio, digamos, o una subexplotación del crédito productivo a pymes, pero hacia el futuro... En la agenda está la reforma fiscal, que la petición del sector privado, por supuesto, Coparmex así lo ha dicho, que transitemos de una reforma fiscal a una reforma hacendaria. La reforma hacendaria involucra gasto, involucra la disposición de los gobiernos a gastar con transparencia, con rendición de cuentas, y la reforma energética. Yo creo que la energética que también ya viene, ¿no? Pero de eso seguiremos hablando regresando del corte.